Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía les hablaremos sobre el tema estructura del argumento. Lo siguiente que veremos sobre este tema será 1. Definición y finalidad de los argumentos. 2. Estructura del argumento. 3. Tipos de argumento. Bien, ahora explicaremos cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Definición y finalidad de los argumentos. Bueno, primeramente, un argumento es el razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o se niega. Dicho de otro modo, el argumento es la expresión, ya sea oral o escrita, que permite justificar algo como una acción razonable con dos finalidades posibles: persuadir a otro sujeto o transmitir un contenido con sentido de verdad. Lo dicho anteriormente, se podría decir que es la explicación sobre lo que es un argumento. Pasemos al siguiente punto, que es el de estructura del argumento. Todo argumento posee una estructura que está formada por las premisas y la conclusión. Sin embargo, tomada aisladamente, ninguna proposición es en sí misma una premisa o una conclusión. Una proposición es una premisa solo cuando aparece como un supuesto de un razonamiento, y una proposición es una conclusión cuando aparece en un razonamiento en el que se afirma que se desprende de las proposiciones que aparecen como premisas. Los argumentos son relevantes para persuadir y demostrar. Las proposiciones son afirmaciones importantes para la estructura lógica del discurso. Una proposición puede expresar una verdad y no convencer a nadie. A todo esto se preguntarán, ¿qué es una premisa? Bueno, las premisas son aquellas proposiciones que anteceden a la conclusión. Esto quiere decir que dicha conclusión deriva de las premisas, aunque estas pueden ser falsas o verdaderas. Veamos un ejemplo. En otros casos, las premisas pueden ser verdaderas y, sin embargo, la conclusión ser falsa. En esto se encuentran los marcadores de premisas, que a continuación les mencionaremos algunos de ellos. Ya que, pues, si afirmamos que, teniendo en cuenta que, puesto que, etc. Y los marcadores de conclusiones pueden verse precedidas por expresiones como por lo tanto, en consecuencia, en conclusión. Estas expresiones indican que la frase que sigue a continuación depende de las otras sean verdaderas. Tanto los indicadores de premisas como los indicadores de conclusión nos sirven para identificar o reconocer razonamientos, pero muchas veces estas expresiones no aparecen y nos queda el esfuerzo de pensar en el sentimiento de la afirmación. Esto nos ayuda para formular un argumento lógico con una buena estructura. Bueno, ahora ya sabemos cómo se compone un argumento. Pasaremos al punto 3 y último, que es los tipos de argumentos. Bien, hay diferentes tipos de argumentos, los cuales son argumentos basados en datos. En este se presenta una información que resulta difícil de probar sin tener como base datos estadísticos o informaciones que lo demuestren. Ejemplo, la tesis: existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muerte es apoyada con los siguientes datos. Cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en 1.4% y los casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis en un 3.4%. Los casos de ataques de asma se elevan a un 3%. Argumentos basados en valores. Es cuando se trata de apelar los sentimientos del receptor, con el objetivo de que cambie de parecer con respecto a un tema determinado. Ejemplo, con Jeans Don Omar serás el alma de la fiesta. En el ejemplo anterior se apela a valores afectivos. Ser el alma de la fiesta. Para vender un producto, Jeans Don Omar, es importante señalar que este tipo de razonamiento es frecuente en publicidad y política. Argumentos basados en comparaciones. En este se presenta una situación y luego se describen o se argumentan los diferentes resultados que se pueden lograr. Este tipo de argumentos causa en las personas un sentimiento de incertidumbre, pues no deja claro al final cuál camino es el definitivo. Ejemplo, en el contexto de una campaña antitabaco se realizó un seguimiento durante un año a un grupo de 340 fumadores. La mitad de ellos fueron sometidos a una intervención básica en los centros de salud.
consistente en consejos médicos antitabaco y entrega de material informativo. Un año después se han evaluado los resultados a través de una encuesta que revela que el 41% del grupo intervenido logró abandonar total o parcialmente el consumo de tabaco, en tanto el grupo no sometido a la intervención mantuvo inalterable su consumo. Este argumento puede ser utilizado para apoyar la tesis de la efectividad de las campañas antitabaco. Argumentos basados en definiciones. Ocurre cuando se toma la definición de una palabra o tema como tal y se utiliza como base de argumento para justificar una respuesta. Ejemplo, ¿qué es el virus sincial? El virus sincial es un virus que produce enfermedad respiratoria en pacientes de cualquier edad, pero con distinta severidad. En los lactantes y niños pequeños es la causa más importante de virus severos y provoca graves problemas obstructivos y bronconeumonías. En el ejemplo anterior se define el virus sincial y se señala sus efectos como parte de la campaña de prevención desplegada por el Ministro de Salud. Argumentos basados en la autoridad. En este se toma como objeto la credibilidad de una persona con poder o autoridad como apoyo del argumento. Ejemplo, el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otras pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguieran a los animales que escaparon del tsunami en diciembre del 2004. Argumentos que se basan en generalizaciones. Son los conocidos dichos populares, los cuales no están probados pero aún así se replican. Por ejemplo, las mujeres son malas conductoras o los hombres no pueden limpiar. Falacia. Cuando se presenta una falla en la argumentación, ya sea por falta de pruebas o por generalizarla. A continuación te presentamos algunas de las falacias argumentativas más comunes en una situación comunicativa dada y su correspondiente ejemplo. Generalización apresurada. Consiste en levantar una generalización basándose en unos pocos hechos puntualmente específicos. Ejemplo, me compré un vehículo de origen chino y me falló antes de los 5.000 kilómetros, por lo que no se puede confiar en nada que venga de la China. Petición de principios. Se reconoce cuando descubrimos que se da por demostrado lo que se debe demostrar. El argumento repite lo que señala la tesis que se debe defender. Ejemplo, usa detergente Limpiol, lava mejor toda tu ropa porque es el que mejor lava la ropa. Falsa analogía. La reconocemos cuando se comparan dos elementos o realidades que no son susceptibles de ser comparados. Ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre, te acompaña, te protege, te divierte, pero este amigo en ciertos casos puede volverse en contra de ti y puede atacarte. Por ello desconfía de tus amigos, pueden no ser tan fieles como tú crees. Causa falsa. La reconocemos cuando se vinculan por medio de una relación causa-efecto a dos hechos que en realidad no son vinculables. Ejemplo, cada vez que desayuné huevos durante el año no tuve problemas en mis evaluaciones, salvo en mi examen final que me quedé dormido y no desayuné. Por ello, si quieres tener un buen rendimiento, desayuna huevos. Populismo, ad populum, consiste en apelar fundamentalmente a los sentimientos de una multitud y no apelar a argumentos de índole lógico. Ejemplo, mi comunidad me conoce muy bien y sabe que yo no soy una persona que está en este cargo público para enriquecerse. Las acusaciones en mi contra son completamente falsas. Ataque personal, ad hominem. Se reconoce cuando no rebatimos los argumentos del oponente, sino que nos preocupamos de descalificar a quien sostiene los argumentos. Ejemplo, quiero que el jurado evalúe si considera lo que el testigo está afirmando en contra de mi cliente. Sabemos que este testigo tiene problemas frecuentes con las drogas y el alcohol. Polarización. Se identifica esta falacia cuando extremamos los argumentos. Si no es una cosa, debe ser entonces todo lo opuesto o todo lo contrario. No reconoce términos medios. Ejemplo, si usted no tiene promedio 7, significa que usted es un pésimo estudiante. Práctica
común. Corresponde defender un proceder porque es algo que ocurre de manera habitual de esa forma. Ejemplo, no debemos pagar nuestro pasaje en los buses. Está claro que son miles de personas que suben sin pagar. Entonces, ¿por qué tengo que pagarlo yo? Bien, ya que conocimos cuáles son los tipos de argumentos, ahora vamos a hacer un recuento de todo lo que explicamos anteriormente. Como dijimos al principio, un argumento es aquel que se utiliza para demostrar o afirmar dicha proposición. Esta se compone de premisas, la cual también se compone de conclusión. Al haber mencionado las premisas, se puede decir que una premisa puede ser verdadera o falsa, al igual que la conclusión. Y finalmente, hablamos sobre los diferentes argumentos que existen. Ya para dar conclusión al video, este tema ha sido importante ya que se demuestra cómo todos hemos querido convencer a alguien o persuadirlo, así como también hemos sido objeto de algún argumento para convencernos o persuadirnos de hacer o no hacer algo. Nos despedimos diciendo, Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.